Juego Diablo 4, no juego matas, fíjate. Los juegos de mata-mata, los first person shooters, FPS, me aburrieron hace muchos años, pero, a ver, yo jugué Wolfenstein, yo jugué Doom, yo jugué Quake, y jugué Quake, yo lo he contado, hacíamos fiestas LAN, con internet iba a pedales, íbamos con algún amigo que en su oficina tuvieran una red LAN, y llevábamos las computadoras, los ordenadores, y conectábamos todas las computadoras para poder jugar entre todos lo que ahora se juega por internet, ¿no? Mi hijo juega Fortnite con niños en Singapur, pero en aquel entonces pues, la única forma era a través de una red LAN directa, y hacíamos fiestas LAN, nos íbamos todos en la noche, conectábamos una red LAN y jugábamos a atrapar la bandera con Quake, con Doom, no me acuerdo si con Quake o con Doom. Y los first person shooters, yo los jugué hasta el hartazgo. No juego, pero veo las capturas de pantalla y los vídeos de FPS actuales y me parecen FPS, los gráficos son obviamente infinitamente mejores, la velocidad de la reacción es mucho mejor, la variedad de armas que tienes es mucho mayor, pero sigue siendo Doom Reloaded para mí, igual me equivoco. ¿Cuál ha sido el videojuego que más has disfrutado? ¿Cuánto llevo sin jugar? No, yo juego todos los días prácticamente. Y juego sobre todo acertijos y juego aventura. Pero probablemente el juego que más he disfrutado... ¿Cómo se llama? Madre mía, se me van los nombres. Ya saben que se me olvidan los nombres. Si no se me olvidan los nombres, esto no es el streaming que debe de ser. Y es una serie de 3 juegos. Es una historia de gente que escribía libros para ir a distintos mundos, y tú tienes que recorrer distintos mundos. Es aventura y acertijo. ¿Cómo se llamaba? No es Quest, es... Pues tenían los nombres además de los mundos estos. Ese me parece probablemente uno de los juegos más bonitos que he jugado toda mi vida. Se me olvidan los nombres. Se me olvidan los nombres porque había uno que por cierto, uno de los que raramente el personaje principal era una chica. La última aventura, o no me acuerdo, algo de aventura. Y luego sacaron una segunda parte que era monstruosamente mala, pero monstruosamente mala. Civilization es otro que jugué con un gusto enorme durante muchísimos años en muchísimas versiones. Civilization, SimCity es uno que me gusta mucho. Todos los que eran los Machinima, yo creo que eran los Machinima, que era dibujado a mano, donde movías palancas y tocabas botones y resolvías también acertijos. Y últimamente The Room, que tiene 5 o 4 versiones, o 5 o 4 episodios de The Room, que es generalmente pues, una caja en la que tienes que resolver acertijos para ir abriendo la caja y para pasar a distintos espacios donde hay otras cajas llenas de acertijos. Esos me han gustado muchísimo siempre.